Pero allí no terminan las noticias relacionadas con este país. Históricamente Venezuela, como todos sabemos, ha sido reconocida como uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Pero debido a la crisis económica, este país ahora debe comprarle crudo a Estados Unidos. Aquellas épocas en las que el petróleo era uno de los principales pilares de la economía en Venezuela habrían quedado atrás. El diario estadounidense The New York Times reveló en su edición digital que la industria petrolera de ese país está tan mal que ahora le compran crudo a Estados Unidos, uno de sus principales rivales políticos. La publicación señala que la petrolera estatal PDVSA invirtió sus ganancias equivalentes a más de 250.000 millones de dólares desde 2001 hasta 2015 en diversos programas sociales como la importación de alimentos. Sin embargo, esos beneficios se han evaporado debido a la mala administración y a la caída de los precios del petróleo en los últimos 2 años. Ahora, los envíos de crudo subvencionado a países aliados como Cuba están disminuyendo lentamente. Pero el artículo va más allá y agrega que debido a la crisis en PDVSA, a principios de este año Estados Unidos comenzó a enviar más de 50.000 barriles diarios de petróleo liviano para que Venezuela pueda preparar su propio crudo de exportación, con lo que el imperio se unió al grupo de proveedores que se han vuelto vitales para mantener la industria petrolera del país. Finalmente, dice que la caída de la producción petrolera se ubica en 2,4 millones de barriles diarios, equivalentes a una baja de 350.000 unidades en comparación con la producción del año pasado. Eso es casi 1 millón de barriles por debajo de lo que producía en 1998, cuando Chávez asumió el poder. A esto se suma que la firma Data Analysis informó que al finalizar este año, la inflación en Venezuela llegaría a 800%. El mismo estudio agregó que solamente en Caracas el desabastecimiento de productos básicos alcanza el 77,6%. La situación en Venezuela, todo lo que pasa en Venezuela, por supuesto, es algo que siempre preocupa a la región. Por eso queremos hablar de este tema, de las decisiones que se conocen por parte del Consejo Nacional Electoral en relación al referendo revocatorio. Recibimos para eso a Joana Maya, ya experta en relaciones internacionales, con máster en estudios latinoamericanos y profesora además de la Universidad Santo Tomás. Bienvenida, profesora Maya, qué placer tenerla acá. Buenas noches, Paula. Bueno, con este revés que sufre la oposición, porque creo que no podríamos llamarlo de otra manera, además un revés que ya se veía venir, uno puede decir que acaban aquí las esperanzas de la oposición de que el revocatorio se haga este año. Difícilmente se va a lograr este año porque si el Consejo Nacional Electoral se toma los 90 días reglamentarios, se va a dificultar el hecho de que el revocatorio se haga este año. Y pues tenemos otra dificultad y es una nueva regla del juego, ¿no? El referendo en principio se podía realizar con un 20% del Censo Nacional Electoral, ahora cambia el Consejo Nacional Electoral las reglas de juego y nos dice que debemos tener un 20% en todos los estados. Y que si algún estado falla, ellos tienen la potestad para anular todo el proceso, pero ¿esto es constitucional? ¿Esto que están haciendo está bajo el marco de la ley? Es una reforma a lo establecido en el marco jurídico para el desarrollo del referendo. Esta reforma no se corresponde con los parámetros establecidos inicialmente en la Constitución. Responde a una decisión coyuntural de la que se aparta el director del organismo electoral mostrando su ilegitimidad, dado que eso pone fuera del alcance de la oposición el hecho de alcanzar el porcentaje necesario para la aprobación del referendo. Y si a esto le sumamos las trabas logísticas en la puesta de las máquinas necesarias y de los puntos de votación, no solo en los lugares centrales, sino en las poblaciones alejadas, pues cada vez más desde lo jurídico, desde lo logístico, en términos de la maquinaria electoral, se está alejando más esa posibilidad de que el referendo sea posible. Aún no es claro, Joana, cuál es el camino que va a tomar la oposición. Han estado reunidos durante todo el día para saber cuál es el paso a seguir, pero sí se especulaba pues, que dentro de las posibilidades estaba el no participar entonces en esta recolección de firmas. ¿Para qué? ¿Esto en qué podría contribuir si ellos decidieran entonces no hacer nada? Sería una forma de la oposición para sentar el precedente de que el mecanismo de recolección de firmas y desarrollo del referendo no es legítimo, no se corresponde con unas condiciones mínimas necesarias dentro de una democracia para el ejercicio de la oposición
y también figurar en la agenda internacional para demostrar su descontento respecto a esta modificación de las reglas de juego. Lo último que podemos hacer es dividirnos, eso fue lo que dijo Jesús Torrealba, el secretario de la Mesa de Unidad Democrática, pero muchos dicen que eso es lo que va a empezar a pasar con la oposición. Por un lado ya está María Corina Machado, pues que es una de las opositoras como más reconocidas, sobre todo por quienes vemos desde afuera todo lo que sucede en Venezuela, diciendo que ella cree y es partidaria de buscar otra vía como la desobediencia civil. Pero por otro lado está Capriles, que la verdad lo ve uno todavía muy convencido de que el revocatorio es la salida. ¿Usted qué cree que va a pasar allí y la desobediencia civil sí va a funcionar? Pues no tengo aquí la brújula, pero lo que puedo decir es que si las vías de derecho no funcionan, establecidas a través de los mecanismos constitucionales, y no se dan las garantías mínimas para proceder por las vías de derecho, la oposición estaría en el legítimo derecho de recurrir a las vías de hecho. Ahí habría que desmenuzar con más detalle qué vías de hecho se van a usar. Desobediencia civil, ¿de qué tipo? ¿Violenta, no violenta? ¿A qué tipo de estrategias vamos a recurrir? Pero eso, articulado con la segunda nota, la situación económica, se convierte en una olla de presión que, si no va a tener salida jurídica, va a dar origen a un conflicto que posiblemente pueda ser violento, porque no sabemos de qué tipo de vías de hecho se están hablando. Creo que toca usted justamente el punto más importante. 80% de descontento hay en este país con su presidente. La oposición está diciendo lo que viene son manifestaciones. Esta lucha va a ser fuerte, va a ser muy dura y apenas comienza. Y sumado pues a todo el descontento de la población, que además está sufriendo de necesidades, de productos básicos, de cosas básicas que necesita el ser humano, yo creo que lo que se viene seguramente va a ser muy violento. Y recordemos el Caracazo, ¿no? La capacidad de movilización de los venezolanos en general es fuerte. Creo que no es un país que esté acostumbrado a quedarse callado, y tanto la población que está a favor del gobierno como la oposición van a salir a hacer manifestaciones. Mire, me gustaría rápidamente hacerle esta última pregunta, porque creo que ya, pues como están las cosas en este momento, es pertinente empezar a hablar de ese vicepresidente que eventualmente quedaría a cargo. ¿Qué sabemos del perfil de Aristóbulo Istúriz, que es el que ahora ocupa ese cargo de vicepresidente y que podría quedar entonces al mando? Pues seguiría básicamente la línea de Maduro. Sería la figura, pero obedeciendo lo que diga Maduro. Sí, es más bien un figurín de turno para evitar que Maduro salga del poder. Pues muy bien, Johanna Maya, experta en relaciones internacionales, además profesora de la Universidad de Santo Tomás. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí, pues dándonos luces con respecto acerca de lo que puede pasar en Venezuela. Pues una historia que la verdad, como lo decíamos al comienzo, se veía venir, pero creo que todavía continúa. Hay mucho más para contar. Gracias. Gracias, Paola. Buenas noches.